¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy resumiré el tema de la semántica basada en la lógica de relaciones. Ya en el tema introductorio se habló acerca de la teoría de conjuntos. Pues bien, este tipo de semántica toma como referencia la teoría de los conjuntos para establecer relaciones entre los elementos de las frases y oraciones. Veremos específicamente los sucesos y su relación con la gramática. Primero, recordemos que una parte importante de las lenguas es el significado. El significado que junto al sonido constituyen la parte estructural más importante de las lenguas. Lo mismo que decía Schaef. Decía que la lengua es un sistema que media de manera sumamente compleja entre el universo del significado y el universo del sonido. Y Chomsky nos decía incluso que ese universo del significado era la parte conceptual, intencional, y el sonido era la parte articulatoria y perceptiva. La unión de estos dos polos se consideraría la descripción estructural de la lengua. Dentro de este criterio, dentro de esta importancia que tiene la semántica, el significado para la lengua, nosotros nos encontramos dentro del significado de las oraciones o de las estructuras complejas. De este modo, Victoria Scandell nos dice que la semántica composicional tiene como principal objetivo determinar el papel de la estructura sintáctica en la interpretación de las expresiones complejas. De esta manera nosotros tenemos que, mientras la semántica léxica estudia las palabras de manera aislada, la semántica composicional estudiará la combinación de las palabras, el significado de las frases y oraciones, ¿no? A partir del principio de composicionalidad, es decir, el significado de una frase es la suma de los significados de las palabras que constituyen tal frase. Gracias a este principio, nosotros como hablantes podemos entender y producir muchas oraciones. Podemos conocer el significado de la oración a partir del significado de sus elementos constituyentes. A eso se llama principio de composicionalidad. Mientras que también es importante la recursividad de las reglas sintácticas para entender el significado de las oraciones. Esta semántica composicional es de corte generativista. Y recordemos que esta semántica generativa nace de una tradición freudiana. Es una semántica oracional y además la buena formación semántica o la interpretabilidad de una oración debe tener como requisito una buena formación sintáctica. Como podemos ir viendo, existe un paralelismo entre la semántica y la sintaxis dentro de este modelo. Si bien hemos dicho la teoría semántica dentro de la propuesta generativa sigue la teoría de Frege, esto se caracteriza por no ser psicologista, sino por ser más materialista. Es decir, para esta teoría las palabras no significan ideas subjetivas, sino que más bien hacen referencia a objetos. Por ejemplo, la expresión lingüística mi gato va a establecer una relación con un objeto del mundo que es el referente. Esa relación es la relación de referencia. Sin embargo, existe también un sentido. El sentido son aquellas características que hacen que ese objeto del que yo hablo sea tal, por ejemplo, felino y doméstico. La teoría composicional debe tomar en consideración, ¿no? O esta semántica composicional toma en consideración la teoría de modelos de Montaigne. Esta teoría es una teoría formal, no sustancial. ¿Qué quiere decir? Que va a priorizar las relaciones de los elementos tal como si fuesen elementos de conjuntos, pero no va a indicar el ser de esas cosas o de las palabras que refieren a esas cosas. No va a caracterizar
cómo son esas cosas, enciclopédicamente. Por eso se dice que es formal y no sustantiva. Es parcial porque va a tomar solo una parte dentro de un modelo. No va a tomar como si fuese algo universal o absoluto, sino que se entiende como parte de un mundo real o imaginario. Por eso se dice que es parcial. Además, esta teoría relaciona la sintaxis con los sucesos. Los sucesos son, vamos a verlo más adelante, formas de describir situaciones. Y tenemos que la oración se relaciona con un mundo real o imaginario que ya mencioné por la parte que habíamos mencionado antes de ser una característica parcial. ¿Qué es un modelo? Un modelo es la representación abstracta de una parte de un mundo real o imaginario. Está formado por elementos. Estos elementos mantienen relaciones y además estos elementos tienen propiedades. Además, en un modelo se pueden asignar valores de verdad, donde 1 va a ser igual a verdadero y 0 va a ser igual a falso. ¿Cuáles son esas entidades? Por ejemplo, tenemos una entidad que sería Alberto, al que voy a llamar A minúscula, y tengo otra entidad que es un cuadro, al que voy a llamar C. En este modelo, es decir, en esta representación abstracta de un mundo real o un mundo imaginario, es posible establecer propiedades. Podríamos establecer las propiedades de Alberto en este mundo real o imaginario. Por ejemplo, hábil. Se va a representar de la siguiente manera. Hábil, ¿no?, va a ser la propiedad del elemento A, al que yo denomino Alberto. Y esto va a ser igual a 1. 1 es verdadero. Dentro de este modelo se entiende que la oración, ¿no?, que resulta de esto es Alberto es hábil, es verdadero porque se ajusta a la realidad de ese modelo. Las relaciones que podemos establecer entre las entidades podrían ser pintar. Pintar es un verbo transitivo que permite relacionar dos argumentos o dos entidades, como son Alberto y cuadro. Si yo digo pintar, relaciona Alberto y cuadro y este es 1, significa que es verdadero dentro del modelo. Estas relaciones de entidades pueden terminar en expresiones lingüísticas como Alberto pinta un cuadro o Alberto es hábil. Veamos las entidades. Las entidades van a ser descritas por los nombres, que tradicionalmente se dividen en nombres comunes y nombres propios. Más allá de sus características gramaticales, veremos sus características semánticas. Mientras los nombres comunes refieren a más de una entidad, los nombres propios tienen la peculiaridad de referirse a una sola entidad. Por ejemplo, libro puede ser, ¿no?, es una expresión lingüística que puede referirse a muchos tipos de libros, a muchos libros que están en la biblioteca, que tengan en el escritorio ahora, que están guardados en la maleta. En cambio, la palabra Martín, la expresión Martín, es una expresión que designa únicamente a una entidad. Por eso los nombres propios se denominan designadores rígidos. Los nombres propios, por lo tanto, denotan propiedades individuales y no tienen un significado descriptivo tal como lo hacen los nombres comunes. Por ejemplo, la expresión Martín Vizcarra designa a un individuo único. Y lo mismo ocurre con Víctor Zamora, ¿no?, que aquí he puesto Martín Vizcarra, pero hay que corregir. Los nombres propios son expresiones, ¿no?, que van a mantener una relación con el individuo que lo posee. Esa relación es convencional. La función del nombre propio es identificación. Un nombre propio tiene un significado que podemos entenderlo de dos maneras. Hay quienes dirán la primera opción, que el significado del nombre propio es la misma persona. Otros dirán que el significado del nombre propio es la relación entre el nombre y la persona. En esta teoría formal,
parcial, esta teoría de modelos, nosotros decimos que el significado de un nombre propio es la función que selecciona una entidad que tiene la propiedad de llamarse X. Es decir, también va a ser considerado una propiedad. La definición lógica de un nombre propio sería, se puede definir de manera lógica, tal como la teoría de conjuntos. Diremos que A, ¿no es cierto?, que A tiene la propiedad de llamarse Martín y que esto es verdadero. Que B tiene la propiedad de llamarse Víctor y que esto es verdadero. El nombre común sería, nosotros diríamos, ¿no? C, esa cosa que llamamos C, esa entidad, tiene la propiedad de ser libro y es verdadero. O podríamos también definirlo mediante la extensión, ¿no? Podríamos definirlo con entre llaves colocando X, es decir, es un libro. Los nombres propios poseen la operación, la cualidad de identificación, ya que establecen referencia única dentro de un modelo, claro está. Porque puede haber varias personas que se llamen Juan o varias personas que se llamen Víctor, pero dentro de un modelo, dentro de un contexto específico, ese nombre propio servirá para identificar a una persona. Los nombres comunes, en cambio, no sirven para identificar. Es decir, yo tengo el nombre común libro, pero no estoy identificando a una entidad dentro del universo del discurso. Sigue siendo un nombre abstracto en un sentido de no referirse a algo concretamente o designar algo. Para esto se recurre a los determinantes. Cuando decimos este libro, se está identificando a una entidad específica. Y aquí podríamos mencionar los diarios. Los diarios en sus portadas no identifican, ¿no? Sino que se habla de manera mucho más general, sin la necesidad de identificar, precisamente por el objetivo que tiene una portada de un diario, ¿no? Los artículos que son determinados e indeterminados cumplen funciones muy específicas. El artículo indeterminado, por ejemplo, introduce una entidad nueva en el discurso, mientras que el artículo determinado refiere a una entidad conocida del discurso, ya conocida, ya presentada antes. De esta manera, la definitud consiste en la propiedad del referente que puede identificarse de forma unívoca en el contexto de uso. Por ejemplo, en este cuento dice, ¿no? Había una vez un elefante, un león y una hormiga que eran muy amigos. Tenemos tres entidades, el elefante, el león y la hormiga, pero como todavía no hay una información compartida entre nosotros, debo presentarlo como de manera indeterminada, ¿no? Había una vez un elefante, se está presentando en el discurso. Luego dice, pero el elefante, como ya lo presenté, ahora viene el artículo determinado, porque ya se conoce, ¿no? Ya se conoce dentro de la historia a ese personaje. No es que lo hayamos visto algo, lo estamos imaginando, pero en el modelo ya está. Y de tal manera que nosotros decimos, y el león, ya no decimos un león, vivían burlándose de un burro aquí porque está apareciendo por primera vez esta entidad. Luego dice, la hormiga era también amiga del burro, del, que es la forma contracta y tiene el artículo determinado porque ya se ha presentado antes a esta entidad en el discurso. Y así continúa este cuento y podemos observar cuál es la función identificadora de los determinantes dentro de nuestro modelo, ¿no? Para reconocer las entidades y qué relaciones guardan entre ellas. En el modelo habíamos dicho que había entidades, que había propiedades y que había relaciones a partir de sucesos. Ya hemos visto las entidades, que pueden ser nombres comunes y nombres propios. Las propiedades, por el contrario, se refieren a los adjetivos.
de manera general, se acepta que los adjetivos calificativos expresan cualidades de las entidades, ¿no? Pero en este enfoque formal, además, los adjetivos denotan conjuntos de entidades. Por ejemplo, si nosotros decimos muchacho hábil, podemos decir que muchacho es una entidad y que hábil es la propiedad de ese muchacho. Pero además de esto, podríamos decir que muchacho es un conjunto, ¿no?, de cosas tal que cumplan la característica, ¿no?, de ser la entidad muchacho, de ser muchacho. Y hábil también sería un conjunto de aquellas entidades que tienen la propiedad de ser hábil. Por eso denota conjunto de entidades. Son entidades que tienen además la propiedad expresada por el adjetivo. Y en este diagrama de Venn estamos observando cómo hábil es a la vez un conjunto de aquellas entidades que tienen la propiedad de ser hábil. Y se representaría de manera lógica así, ¿no? Alberto es hábil y esto es uno que significa verdadero dentro de nuestro modelo. Un tercer elemento, una tercera característica de los modelos es que aparecen los sucesos y esto es mediante los verbos. Tradicionalmente sabemos que los verbos son palabras que expresan acciones, procesos, estados. Pero más allá de eso, los verbos permiten definir conjuntos de entidades. Y además, a diferencia de los nombres y adjetivos, los verbos llevan marcas temporales. Estas marcas temporales son muy importantes cuando hablamos de los mundos posibles. Pero lo vamos a dejar allí. Veamos por ahora, ya que estamos empezando a ver esta semántica de la oración, empecemos con lo más básico, entender el predicado. Aquí tenemos un modelo. Este modelo, recuerden, es una parcela de un mundo real o imaginario, donde intervienen entidades. Tenemos aquí tres entidades. A, una persona, una mujer. B, una cosa. Y C, otra persona. A la entidad A le vamos a dar la propiedad, ¿no?, de ser un nombre propio, ¿no? Y ese nombre propio se va a definir como la propiedad que tiene A de llamarse Gina. B va a tener la característica de ser una entidad, o sea, pertenecer a un conjunto de entidades, de ser manzanas. Y C va a ser también una entidad que pertenece al conjunto de entidades que se caracterizan por ser profesores, son profesores. Estamos viendo cómo se puede representar de manera lógica estas entidades, las cuales son conjuntos, son clases. Pero también podemos establecer relaciones, de tal manera que estas tres entidades se relacionan por el verbo entregar, ¿no? A, que es decir, Gina, entrega una manzana al profesor. Y para ello vamos a ver cuál es la marca temporal. La marca temporal aquí es el pasado. Es un mundo en pasado. Tenemos entonces dos significados de predicado. De manera sintáctica decimos que toda oración bimembre se divide en sujeto y predicado. El predicado se conoce como esta frase, ¿no?, que nos da la información de lo que hace, lo que le ocurre al sujeto. Una frase verbal. Pero también decimos que un predicado es aquel, ¿no?, aquella relación que se establece entre las entidades de un modelo. El predicado aquí sería entregó. Este predicado va a exigir la presencia de ciertas entidades. ¿Cuáles son las entidades? A, B y C, que hemos llamado Gina, una manzana y el profesor. Estas entidades que completan el significado del verbo se llaman argumentos. En ese sentido, la palabra predicado tiene dos significados.
desde la sintaxis, como frase verbal, que nos dice qué hace el sujeto, y desde la semántica, donde nos dice que mantiene una relación entre entidades que serían sus argumentos. Los predicados, entonces, se entiende como los nombres comunes, los adjetivos, los verbos, los cuales denotan clases, es decir, denotan elementos que pertenecen a conjuntos. Y entre estos elementos y los conjuntos se establecen relaciones de pertenencia. Estos predicados nos permiten entender las condiciones de verdad de las proposiciones, que en sintaxis llamamos oraciones. Los predicados, por lo tanto, son expresiones abiertas que necesitan combinarse con otras, mientras que los argumentos son expresiones requeridas por el predicado. Ejemplo, el predicado podría ser dar, un verbo. Sus argumentos son alguien, algo, a alguien. ¿Se entienden? Alguien da algo a alguien. Los argumentos serían representados como variables X, Y y Z. Ahora, el número de expresiones con las que un predicado debe combinarse para quedar completo recibe el nombre de valencia. En este caso, el verbo dar requiere 3 expresiones. Por lo tanto, su valencia sería 3. Esa valencia se va a graficar con un subíndice. Por ejemplo, los tipos de predicados nos van a decir que existen 4. Aquellos predicados que no tienen argumentos, cuya valencia será el 0, porque no tienen argumentos. Esto ocurre con verbos meteorológicos como llover, que no requieren un sujeto, un objeto directo o un objeto indirecto. No hay. Los que tienen un argumento, su valencia se coloca con un subíndice. Y tenemos entonces verbos intransitivos, correr, y se va a representar de la siguiente manera, correr entre paréntesis X, que es el sujeto en este caso. Podría ser Alberto corre, sería correr entre paréntesis A minúscula. Con 2 argumentos, cuya valencia es 2, porque son 2 argumentos, 2 entidades que se requieren para completar el significado del verbo. Por ejemplo, amar. Alguien ama a alguien. Tenemos sujeto y tenemos el objeto directo. Entonces tendríamos amar y ahora tenemos estos símbolos que indican que hay una relación entre ellos. Mientras que en el caso anterior había paréntesis, porque era una propiedad. En este caso se habla de relación. Y luego tenemos con 3 argumentos, cuya valencia sería 3, y esto ocurre con verbos ditransitivos, es decir, verbos como dar, donde tenemos 3 argumentos, X, Y y Z. Alguien da algo a alguien. Representemos las siguientes oraciones. Javier es alto. Javier es alto, tenemos entonces una propiedad. Y la propiedad se representaría así. Alto, entre paréntesis, J minúscula, que significa Javier. Beatriz duerme, podríamos representarlo, es un verbo intransitivo, dormir, Beatriz. No colocamos el signo más menos, porque no hay una relación entre 2 argumentos. Es un verbo intransitivo. Pero en Luis admira a Diego, aquí el predicado es admirar, y sí se establece una relación de 2 argumentos, por lo tanto sí colocamos estos símbolos de más menos. Luis, en primer lugar, porque es el sujeto, y Diego, en segundo lugar, porque es el objeto directo. Pero en semántica nosotros llamamos Luis, que sería por ahora el agente, y Diego el paciente. María es hija de Ernesto, aquí encontramos también una propiedad, pero que establece una relación. Entonces tenemos hija, y colocamos las relaciones M y E de María y Ernesto. Tenemos ahora una pregunta. ¿Cómo así la gramática podemos entender el significado de la gramática? ¿Cómo interpretamos el significado de las oraciones? Hay 2 posturas.
la llamada la postura del cosmomorfismo que se centra en el mundo y el llamado gramatomorfismo que se centra en la misma gramática. Eso significa que para yo entender, interpretar semánticamente la gramática, debo recurrir a la estructura del mundo, nos dice la primera opción. O para entender la gramática y su significado, debo partir de la estructura. Y esto lo podemos ver en el ejemplo siguiente. Las dos oraciones, Juan vio la nota y Juan puso la nota, tienen características sintácticas idénticas. Ambas son oraciones transitivas. En ambos casos, el sujeto es Juan. Y en ambos casos, el objeto directo es la nota. O sea, a nivel sintáctico, vemos que se trata de lo mismo. Pero a nivel semántico, Juan vio la nota y Juan puso la nota, aquí ocurre un problema. No es el mismo significado que nos da la nota en ambos casos. Desde el punto de vista cosmomórfico, nosotros decimos que hay dos entidades, uno es Juan, el otro será la nota, pero son participantes diferentes, porque los papeles semánticos se establecen de acuerdo al suceso. En este caso, el agente será la entidad que realice una acción o un proceso, y el paciente será la entidad que se ve afectada directamente por una acción o un proceso. En Juan vio la nota, entendemos que Juan es el perceptor de un estímulo, porque el verbo ver es un verbo de percepción, y la nota sería el estímulo. En Juan puso la nota, se entiende que Juan es el agente, que la nota es el paciente y que ha sido desplazada a otro lugar. Entonces, vemos cómo un mismo sujeto, o sea, los mismos participantes pueden entenderse de manera semántica diferentes por el tipo de verbo. Desde el punto de vista gramatomórfico, el agente, en ambos casos, Juan sería el agente y la nota sería paciente en ambos casos, porque el agente se dice que es una entidad que conceptúa directamente como originador o controlador de un proceso y el paciente es aquella entidad que experimenta un proceso. Como podemos ver, desde el enfoque cosmomórfico se va a intentar dar una gran cantidad de papeles semánticos como son perceptor, agente, estímulo, instrumento, etc., que van a depender de la acepción del verbo, de la relación entre los participantes. Pero desde el punto de vista gramatomórfico se reduce esta cantidad de papeles a agente y paciente para no dar cuenta de lo que ocurre sustancialmente en el mundo, sino simplemente de las relaciones que hay entre las entidades. Y ya para ir terminando, nosotros tenemos una semántica relacional cuyo enfoque minimista nos va a presentar las características de los sucesos a partir de los papeles semánticos. Y estos sucesos se entienden de tres maneras, como estados, como procesos y acciones. Los discursos, entonces, van a ser la representación de los sucesos que van a ocurrirle o van a realizar las entidades mediante operaciones de caracterización y de identificación. Por ejemplo, un policía detuvo a un delincuente, estaba muy nervioso. Tenemos P, que sería un agente, que sería el policía. D sería el paciente, que sería el delincuente. La relación que se establece entre ellos es la de detener. Detener es una relación que se establece entre P y D. A esto llamamos caracterización. Mientras que estaba muy nervioso, ¿quién se refiere al delincuente? Es una identificación. La caracterización puede ser de manera espacial, cualitativa o situacional. Tenemos, por ejemplo, Erika está en Lima. Es una caracterización espacial. Vemos que Erika se ubica dentro de un
de un lugar. Cualitativa, Erika está enferma, donde nos da una propiedad. O situacional, donde nos dicen los sucesos, Erika ha crecido como un proceso, o Erika ha preparado la cena como una acción. Entonces, los sucesos van a ser aquellas categorías cognitivas mediante las que clasificamos expresiones que describen diversos tipos de situaciones. Los estados se conciben como resultado de las operaciones de situación y los procesos y acciones como resultado de las operaciones de ocupación. De manera sencilla podemos decir que una acción provoca un proceso y que un proceso provoca un estado y que el estado, ¿no?, se da una vez finalizado el proceso. Por ejemplo, una acción podría ser Enriqueta rompió el plato. En esta acción vemos que hay un sujeto y un objeto, que hay un agente y un paciente. En el proceso, el plato se rompió. Aquí ya no aparece un sujeto y un objeto. No aparece un agente y un paciente. En este tipo de oraciones aparecen las cláusulas o las construcciones pasivas o construcciones medias, como es la que vemos aquí. El plato se rompió. Y por último, el estado, que sería la parte final de un proceso, observamos verbos de estado o verbos que indican propiedades. El plato está roto. Varios lingüistas han propuesto tipos de sucesos, ¿no?, y casi siempre ha sido una división tripartita, donde han encontrado, por ejemplo, Lyon, situación estática, situación de proceso y situación con agente, que sería la acción, ¿no? Y como ustedes pueden observar, ¿no?, Dee también menciona estado, proceso, acción, se repiten estas clasificaciones. A partir de los verbos o estructuras causativas, podemos ver bien la relación entre acción, proceso y estado. Las cláusulas causativas podrían ser de desplazamiento, de cambio de estado, de sensación, de proceso o de propiedad. Por ejemplo, los sucesos de acción podrían ser de desplazamiento. El piloto, agente, ha metido el avión, paciente, al hangar. Cambio de estado. El portero, agente, ha abierto la puerta, paciente. Sensación. La explosión, agente, ha asustado a Pedro, paciente. Proceso. El escritor, agente, ha escrito la novela, paciente. Adquisición de una propiedad. Han doctorado a Juan. Se supone que son ellos, agente, y Juan, que sería este paciente. Privación de la propiedad. Han matado a Pedro, donde hay un agente, como está dicho, y hay un paciente. Pero también esos sucesos de causación pueden ser entendidos como procesos. Por ejemplo, de desplazamiento. El avión ha entrado en el hangar. Es un proceso. Ya no aparece la gente. Cambio de estado. La puerta se ha abierto. Se ha repetido ahí. Se ha abierto. De sensación. Pedro se ha asustado. No aparece la gente. De proceso. La novela ha sido escrita. No aparece la gente. Adquisición de propiedad. Juan se ha doctorado. Esta aparece ya no como una pasiva, sino como una construcción media, una construcción con C. Y como privación de propiedad, Pedro ha muerto. Se ha repetido nuevamente, disculpen, que también se entiende como un proceso. Como estado, el avión está en el hangar, ¿no?, de desplazamiento, de cambio de estado, la puerta está abierta, de sensación, Pedro está asustado, de proceso, la novela está escrita, como adquisición de propiedad, Juan es doctor, y como privación de la propiedad, Pedro está muerto. Podemos ver entonces esta relación que existe entre acción, proceso y estado. Tenemos una oración que puede ser problemática. Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Esta oración tendrá una buena formación desde el punto de vista sintáctico, semántico y conceptual. Sintácticamente, efectivamente tiene buena formación.
porque está constituida por un sintagma determinante que nos va a permitir identificar a la entidad y además un sintagma verbal que conocemos sintácticamente como predicado. En el sintagma determinante además encontramos un sintagma nominal, ideas verdes, y otro adjetivo, que es incoloras, que está modificando a este sintagma nominal. Y bueno, en el sintagma verbal aparece un verbo con un adverbio. Hay una buena formación sintáctica que da cuenta de las reglas de formación de oraciones. Hay una buena formación semántica dentro de la teoría formal, que el adjetivo indicará un subconjunto dentro del conjunto de los elementos denotados por el nombre. Ideas verdes es un subconjunto dentro del conjunto de ideas. Así que sí se puede entender ideas verdes y lo mismo con ideas incoloras. Formación conceptual. Aquí el problema más bien es conceptual, porque no puede ser algo verde y a la vez incoloro. Esto es un fenómeno conceptual y no lingüístico. Incluso puede interpretarse de manera metafórica. Las ideas verdes pueden interpretarse como las ideas ecologistas, incoloras como las ideas moderadas. Duermen se puede interpretar como están latentes. Es decir, por muchas interpretaciones posibles, todas ellas se basarán sobre la interpretación semántica de las reglas sintácticas. Un ejemplo de suceso y de expresiones son, por ejemplo, el piloto ha metido el avión en el hangar, que se entiende como una acción que describe un suceso en un tiempo determinado dentro de un modelo donde intervienen ciertos participantes o entidades, como proceso o como estado. Podemos ver entonces que las expresiones van a dar cuenta de las situaciones mediante determinados sucesos. En la oración, el piloto ha metido el avión en el hangar. La estructura semántica denota un suceso en el cual una entidad X hace que otra entidad Y cambie de lugar L, y su estructura sintáctica será un verbo transitivo de movimiento. El suceso como proceso, el avión ha entrado en el hangar, tiene como estructura semántica que la oración denota un proceso mediante el cual una entidad Y pasa a estar en otro lugar L, y su estructura sintáctica será un verbo intransitivo de movimiento. Como estado, este suceso se expresa lingüísticamente como el avión está en el hangar. Su estructura semántica será que una entidad Y se encuentra en un lugar L, y su estructura sintáctica será el verbo estar más una frase preposicional. Hasta aquí le damos algunas preguntas. Pregunta 1. ¿Qué papel desempeña la entonación en el planteamiento de las relaciones entre semántica y gramática? Bueno, la entonación delimita constituyentes de la oración, delimita un sujeto, un predicado, o dentro del predicado sus adjuntos o sus argumentos. Además, delimita la oración, demarca la oración y marca el tipo de enunciado. Si es una pregunta, si es una orden, si es un enunciado simplemente. Por lo tanto, la entonación es semánticamente interpretable. Uno de los errores que tenemos al momento de hacer estudios de oraciones es que no se considera la entonación. Y es un elemento muy importante para entender el significado de esta. Aquí, por ejemplo, hay un audio donde la persona lee la oración y va haciendo pausas. Y es importante que cuando se le pidió a esta persona que lea, esta persona decidió hacer pausas para poder darle sentido a lo que iba leyendo. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, cómo la entonación, ¿no?, tiene una función demarcativa, ¿no? Por ejemplo, aquí una larga cola de buses del metropolitano, una entonación ascendente, y luego se formó en la vía expresa, termina en un tono descendente, y luego aquí podemos ver cómo sube y cómo baja.
O sea, la entonación, el cambio de los tonos al final de las frases va a ser muy importante para demarcar la oración y el sentido que le dan los hablantes. La pregunta 2. ¿En la oración apenas se entreplumaban algo como un lucordio, los encrestoriaba, que aparece en Rayuela de Cortázar, completamente ininterpretable desde el punto de vista semántico? Nosotros diremos que esta oración se entiende sintácticamente. Por lo tanto, también se va a interpretar semánticamente. ¿Cómo se va a interpretar? A partir de la relación de conjuntos. Las entidades son el ulucordio y el elemento 2 que está en plural masculino. Son ellos, ¿no? Los. Y luego tenemos el proceso, que sería encrestoriar y entreplumado. Se establecen relaciones entre ellos. Sabemos las suficientes cosas sobre el suceso y sobre las entidades que intervienen en él como para decir que realmente sí entendemos el texto. Sabemos que los ulucordios son entidades que tienen la propiedad de encrestoriar y que la entidad 2, que es el plural masculino, tiene la propiedad de entreplumarse. La pregunta 3. ¿Qué problemas para un punto de vista cosmomórfico de los papeles semánticos presentan oraciones como este sello ha completado mi colección? Bueno, este sello ha completado mi colección, completar sería el suceso. Se podría decir de manera causativa, este sello ha hecho que mi colección esté completa. Y nos preguntaremos, ¿este sello, que es una de las entidades participantes, será un agente o será un instrumento? Esa es una pregunta. Juan aceptó bien las críticas. Aceptar es un suceso, Juan es una entidad y las críticas es otra. ¿Juan es un agente o es un paciente? ¿Cuál es la tarea que vamos a responder? Tenemos aquí un fragmento de una noticia de hoy, 8 de abril. He puesto de color rojo los nombres concretos, abstractos, comunes, propios. Y están resaltados de amarillo aquellas frases que nos interesa para explicar la identificación. Ya sabemos que la identificación tiene que ver con cómo presentamos en el discurso a las entidades para hacerlas más concretas, para hacerlas más únicas, de repente. ¿Cómo se produce aquí? A partir de determinantes y a partir del nombre propio. Número 2. ¿Cómo se representan los predicados de las oraciones de las portadas de los diarios? Hombres y mujeres saldrán a calles en días intercalados. Aquí tenemos el verbo salir, un verbo intransitivo. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Y cómo se están presentando esos argumentos y cómo se representarían de manera formal? El siguiente. Hoy Congreso aprueba retiros de aportes de AFP. El predicado es aprobar. ¿Cuáles son los argumentos que tiene, que requiere dentro de su estructura argumental y cómo se representaría? Bien. Por último, estas son las referencias con las que se ha elaborado este pequeño resumen que en realidad me ha tomado mucho tiempo explicar, pero ustedes pueden consultarlo en todo caso para poder realizar la tarea. Eso es todo. Estaremos en contacto la siguiente vez en que nos toque hablar acerca de los estados. Muchas gracias.